Buenos días a todos, buenos días Joe, buenos días Juan. Vamos a empezar el día de hoy, 20 de octubre, la clase de escuela dominical que tomamos aquí en el templo, ¿verdad? Para honrar y glorificar el nombre de Dios. Joe, ¿quieres abrirnos en oración? O Juan, cualquiera de los dos. ¿Oramos? ¿Dale? Good morning, our Heavenly Father. We thank you for this beautiful day. We thank you for the rain that is predicted for today. We thank you for those that are gathered here. We ask that you open our hearts and our minds and let us learn from this lesson. These things we ask in your name, amen. Amén. Joe, una pregunta. De acuerdo a lo que oyes y entiendes de la clase de hoy, ¿qué es lo que ves que sucedió? El problema principal que sucedió ahí, ¿qué es lo que tú entendiste de acuerdo a lo que leíste un poquito? Lo que pasa aquí es que es el respeto de la familia, en las tradiciones de la familia. Okay. Lo que es el texto. Ok, muy bien, muy bien. Fíjate, algo de lo que yo encontré es que tenían un problema de familia que se llamaba favoritismo. O sea, tenían un favorito uno y el otro tenía otro favorito. Pero hay una historia la que vamos a ver y vamos a entender cómo es que vino a hacerse este embarazo de estos dos hijos, ¿verdad? Y por qué peleaban tanto. Y por qué después de que salieron del vientre de la madre le dijo, porque ella no se hallaba a gusto con lo que sucedía en el vientre, porque peleaban adentro de la panza, también andaban luchando. Dice que fue y consultó con Dios y Dios le dijo, ¿verdad? Que dos naciones, ¿verdad? Y que iban a ser diferentes, iban a ser separadas, aunque eran hermanos, iban a pelear, pero que el mayor serviría al menor. Entonces el caso aquí de favoritismo se va a ver afectado por causa de que el mayor renuncia a su herencia y el menor, siendo favorito, hicieron ahí su chanchullo, hubo el problema del favoritismo y ahora tenemos lo que tenemos. Vamos a ver lo que dice la lección 8 del 20 de octubre, de acuerdo a nuestros estudios, viene del libro de Génesis, capítulo 25, versos 27 al 34. Y el texto de fondo también viene de Génesis 25, 19 al 34, del 27 del 1 al 46. Para los que van a estudiar, van a abrir su Biblia, mis amigos, hermanos, por las redes sociales, si usted llega a escuchar este video, vaya a Génesis capítulo 25, verso 27 al 34. Le pusieron a la declaración de propósito, reconocer la importancia de las relaciones con los demás. Este era un problema de relaciones, entonces vamos a ver cuál era el problema de la relación, ¿verdad?, con los demás y cuál era la importancia. Dice Génesis capítulo 25, verso 27 al 34. Cuando los dos jóvenes crecieron, Esaú se convirtió en un hombre que sabía cazar y Jacob se convirtió en un hombre, dice, en un portero tranquilo que se quedaba en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer animales de caza, pero a Rebeca amaba a Jacob. Una vez, mientras Jacob estaba cocinando un guiso, Esaú regresó del campo con hambre y le dijo a Jacob, me muero de hambre, déjame devorar un poco de esta carne roja. Por eso su nombre es Edom. Jacob respondió, véndeme hoy tu primogenitura. Esaú respondió, sí, de todas maneras voy a morir, ¿de qué me sirve mi progenitura? Jacob dijo, dame hoy tu palabra. Y así lo hizo y le vendió su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió, bebió, se levantó y se fue, demostrando así lo poco que dice que apreciaba su primogenitura. El versículo clave, pásale, brother. El versículo clave dice ahí, y el Señor le respondió, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos diferentes saldrán de tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. Cuando los jóvenes crecieron, Esaú se convirtió en un hombre de campo que sabía cazar, y Jacob se convirtió en un hombre tranquilo que se quedaba en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer caza, pero Rebeca amaba a Jacob. Génesis
25, 23, 27. Joe, ahora en inglés, para los que vean el bilingual class that we have aquí, la clase bilingüe que tenemos. Adelante, Joe, en inglés. Okay, today's lesson is October the 20th, and the title of it, Relationships. And it covers Genesis 25, verses 27 through 34. And the purpose of the statement, to recognize the importance of relationships with one another. And we start off with Genesis 25, 27 through 34. The young man grew up, Esau became an outdoorsman, and he knew how to hunt. And Jacob became a quiet man who stayed at home. Isaac loved Esau because he enjoyed eating game, but Rebekah loved Jacob. Once when Jacob was boiling a stew, Esau came in from the field hungry and said to Jacob, "I'm starving. Let me devour some of the red stuff. That's why my name is Edom." And Jacob said, "Sell me your birthrights today." Esau said, "Since I'm going to die anyway, what good is my birthright to me?" Jacob said, "Give me your word today." And he did. And he sold his birthright to Jacob. So Jacob gave Esau bread and lentil stew. He ate, he drank, he got up and left, showing just how little he thought of his birthright. The key verse here is that the Lord said to her, "Two nations are in your womb. Two people will emerge from your body. One person or one people will be stronger than the other, and the older will serve the younger." When the young man grew up, Esau became an outdoorsman who knew how to hunt, and Jacob became a quiet man who stayed at home. Isaac loved Esau because he enjoyed eating, but Rebekah loved Jacob. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Joe. Muchas gracias por la introducción al tema en inglés. Aquí vamos a ver, ¿verdad? La razón, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? Tenemos la razón porque dice que Isaac y Rebeca tenían ya un tiempo de querer tener hijos. No podían. Ya Isaac tenía 40 años de edad y no tenía. Entonces, entre los dos, como pareja, imploraron a Dios y pidieron un hijo, pero les mandó gemelos. Tremendos los muchachos. Entonces tenían problemas de favoritismo porque nacieron dos. Uno que era peludo como las cabras y el otro no, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Vamos a averiguar qué más nos dice. También nos cuenta la escritora, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Algo de una palabra, una frase que en africano dice, se llama obut. Es como una especie de palabra que abarca varias cosas, como una integración, la familia, la integridad, las cosas, ¿verdad? En Estados Unidos no tenemos esa palabra, ¿verdad? Inclusive los Estados Unidos celebra mucho la independencia, ¿verdad? Y es algo grupal, ¿verdad? Pero nosotros como personas de fe, también somos un grupo, no nomás somos yo. Yo soy cristiano, pero todos somos personas de fe, o sea, tenemos cristianos y personas de fe. Vamos a averiguar aquí al final, fíjate que yo voy a empezar aquí en esta parte que voy a empezar a leer yo. Dice, los estándares del logro individual son una invención bastante moderna que usamos como demasiado frecuencia, como lente a través de la cual leer la Biblia. Elevamos a niveles heroicos a figuras como Moisés, Noé, Abraham, Pablo, y son personas significativas en la historia de nuestra fe, pero al examinarlos más de cerca, una cosa se vuelve clara. Ninguno de estos hombres obtuvo solo el judaísmo y el cristianismo primitivo. Eran religiones comunitarias donde el nosotros siempre superaba al yo. ¿Sí? Ahí era una especie de creación de Dios, un pueblo formándolo por Dios, una nación, ¿verdad? Que se estaba echando, no de una sola persona, sino de varias. Y aquí vimos, ¿verdad? Todas estas cosas. Dice el muchacho, en muchas enseñanzas claves de nuestra escritura, cuando se habla del vosotros, el vosotros se usa en plural, no en singular. Noé tenía
familia. Moisés tenía a Aarón, Miriam, Jetro y jueces, consejeros que lo apoyaban. Abraham tenía a su esposa y a sus chiquitos, me imagino que, y Pablo viajaba con compañeros. Sus identidades fueron moldeadas en parte por sus relaciones que nos estuvieron exentas de malentendidos y dificultades. Considere su relación dentro de su familia, dentro de la iglesia, con sus amigos y compañeros de trabajo. ¿Qué acciones y circunstancias podrían acusar distanciamiento? ¿Qué acciones y circunstancias pueden fomentar la solidaridad? La relación entre Jacob y Esaú nos ayuda a considerar nuestras relaciones y el papel que desempeña en la forma de nuestra identidad. ¿Qué pasa? Años pasados yo, y lo explico claro, no quiero decir nombres, la iglesia se separó un poquito dentro de la iglesia. Hubo un grupo de personas como de unas 50 que se fueron por inconformidades de la relación entre hermanos, supuestamente entre hermanos, que vemos un ejemplo aquí en este caso, ¿sí? También. Y después tenemos también la división general de toda la iglesia. Hay muchas cosas que pueden causar división, ¿me entiendes? Dice, creados para la relación. ¿Quieres leer yo aquí? De aquí hasta el final de la hoja, dale. Yo, Sí. desde la concepción, nuestra existencia depende de las relaciones. Nuestras madres biológicas nos llevaron a término y a partir de esa experiencia nuestra supervivencia dependió de las relaciones. Incluso cuando crecimos comenzamos la transición de la dependencia a la independencia. Confiamos que en otros aportarán valor, seguridad y comodidad a nuestras vidas. Aunque los ciudadanos de Estados Unidos valoran su independencia e individualidad, la verdad es que no podemos prosperar sin la interdependencia. Nuestras vidas son redes de relaciones, familia, amigos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, equipos, elencos, orquestas y bandas, clubes, comunidades de fe y organizaciones, asociaciones e incluso enemigos o potentes, incluso si intentamos vivir como ermitaños en aislamiento, dependemos de otros para obtener comida, energía, materiales, equipo, agua potable. Las personas de fe nunca estamos solas, siempre estamos en relaciones con Dios. No todas las relaciones son divertidas, felices o satisfactorias. Un rápido estudio de sitios web que tratan sobre dinámicas familiares estima que la cantidad de familias disfuncionales en los Estados Unidos es mayor que la cantidad de familias saludables. La familia de Isaac en Génesis podría calificarse sin lugar a dudas como una familia disfuncional. Hay un elemento de ten cuidado con los deseos. En esta historia Isaac oró para que su esposa Rebeca tuviera un hijo. Dios respondió a su oración con gemelos. Y sin embargo observó que Isaac tenía 40 años cuando se casó y 60 cuando nacieron los gemelos. Rebeca y Isaac vivieron juntos 20 años antes de poder tener hijos, por lo que la oración probablemente fue ferviente por parte de ambos padres. Gracias, Oscar, por participar en la clase. Me encanta cuando el hermano Oscar lee mejor que yo, pero le doy crédito porque sí lee muy bien el español, a pesar de que ya tiene su edad, ¿verdad? Pero me da gusto. Dice bien claro aquí, ten cuidado con lo que deseas. Dice que Isaac le pidió, ¿verdad?, a Dios, oró para que su esposa Rebeca tuviera un hijo. Y en vez de darle uno, le dio dos. Y no eran gemelos, dice aquí gemelos, yo digo que eran cuates, parecidos, muy, muy parecidos, pero uno estaba peludo y el otro no, entonces no eran gemelos. Los gemelos son idénticos. Y estos, aunque venían juntos, porque estaba a hablar de que no se vino uno, sino se trajo al otro. Los dos venían juntos, ¿verdad? Los dos tenían el derecho a la progenitura, pero uno salió primero, o sea, a ese se le daba
el crédito de la progenitura. ¿Y por qué la progenitura era tan importante? Porque dice que al mayor, en temas anteriores hemos visto que se le daba la mayor parte de la herencia. Ellos recibían prácticamente 2 porciones y 1/3 al menor, y si había más se repartía. Pero al mayor le correspondía su lugar de la persona espiritual, de guianza ante toda la familia, no nada más era el patriarca, vaya, que tomaba como en el reinado, el hijo sigue como el príncipe y es el siguiente rey, ¿verdad? So, Joe, tú no tuviste hijos favoritos porque estoy grabando aquí. ¿No tuviste hijos favoritos de tus hijos? Pues nomás entre los 3 hijos. Ni uno favorito, ni la hija, Ni la hija. porque es una sola tampoco. Juan, ¿hijos favoritos no tuviste tú? Sí. Sí. Sí, tuviste un favorito. Seguro. ¿Y ha causado algún problema que haya sido el favorito? No. Que te hayan dicho tus papás, no, es que tus hijos, es que tú tienes favorito a este, sí te lo recordaron, para que lo recuerdes todavía, es que sí, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Así es. Al hermano Oscar no le podemos preguntar porque él no ha tenido descendencia todavía, pero gracias, nunca sabe. Este tenía 60 años, no va a ser que le vaya a dar un hijo al rato por ahí en Reynosa o algo, ¿verdad? Yo tengo 63. A ver, ¿no tienes hijos en Reynosa? Te estoy grabando. No, no tengo nada, díganlo porque bendito sea Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Y esto es importante. Dice que todas las familias, la mayoría en los Estados Unidos, no sé si en México, tienen problemas disfuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha sido un lugar cimentado en la fe y la fidelidad con Dios, encerrado en un núcleo, simplemente que ha sido, yo hablé con mis hijos y le dije, mi hijo, búsquese una novia de la iglesia para que sean del mismo yugo y luego no tenga problemas. Ahí los tienes ahora que no hicieron caso a su padre en el consejo y se casaron con otras personas de otra religión y ya no vienen ni a la iglesia ni van. Entonces, ¿qué va a hacer de sus hijos? Le digo, ¿qué va a hacer de ellos? ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo van a hablarles de Dios? O se quedan como que ni para allá ni para acá, o sea, se tocaron. Entonces, no tengo hijos favoritos, aunque el más chiquito, el Jerry, que es el que vive conmigo, fue el que se crió más cariñoso, más cerquita a mí, pero aún así no es favorito. Todos para mí son iguales, el mayor hasta el menor. Son mis hijos, los quiero por igual. Yo siempre les digo, no hay favoritismo. Si te puedo ayudar, qué bueno, y si no, pues no te puedo ayudar. No, aunque seas mayor o seas menor. Pero si está en mis manos ayudarte, un padre siempre ayuda, ¿no es cierto? Y ya le dije al güero, güero, ponte a limpiar el solar, porque este solar cuando yo me muera, tú vas a vivir aquí. No, no, que, pues, ¿cómo? Pues, entonces, ¿a quién se lo voy a dejar? ¿Al vecino o qué? Mamá de cabeza. Pero es verdad, no hay favoritismo, le dije, está a nombre de los 4. Ustedes tienen que lidiar entre ustedes, si esta propiedad, el que se la va a quedar, tiene que repartirse, ponerse de acuerdo. Le dije, ya no va a estar aquí para pelearlo, ¿verdad? Pero nunca sabes, nunca sabes, ¿verdad? Bueno, dice And really what happened here ajá, dilo. is that Fuerte para que te oiga la cámara. what was in practice was the ancient Jewish law Ok. that the oldest son that was born in the family would be the inheritance. El primogénito, se dicen ellos. He would be El heredero. the family, and then the younger would serve him. But then God said, He made a prediction and said, no, one day, it's going to Especialmente. change over. The younger will lead and the older one will serve. Y esos tiempos ya están aquí entre nosotros, ya lo vemos. Gracias, Joe, por tu aclaración. Vemos claramente, ¿verdad? Que Jacob le llevó, dice, la comida a Isaac. Cuando se hizo el trueque de quién por qué, ¿verdad? Recordemos que Jacob le gustaba estar en la casa. Y Esaú era el que le llevaba comidas y al papá le gustaban mucho las comidas de los animales que cazaba el hijo. Entonces hicieron un truquito ahí de que vístete con las ropas de este, porque oyó, ¿verdad? Que ya no le pertenecía la primogenitura, pero como el hombre estaba ciego, el anciano ya dependía que le dieran de comer, que lo bañaran, no miraba, tentaba, y tenía que tocarle, a ver si estaba peludo, para saber cuál era, ¿verdad? Y le puso un cuero de cabra, hasta las manos, porque estaba peludo hasta de las manos. Y le llevó, él dice, la comida a Isaac, quien identificó la voz de Jacob. O sea, el Señor tenía bien despierto el oído, pero fue engañado por el pelo de cabra, dice, en los brazos de Jacob y la rica fragancia de los campos en la ropa de Esaú. Fíjate cómo lo engañaron. Porque el Señor no le iba a dar la progenitura a Jacob, porque era el menor, era el que venía agarrado de la pata de Esaú, del pie. Pero bueno, dice, la rica fragancia de los campos
en la ropa de Esaú, engañó aparentemente de manera bastante crédula a Isaac. Le ofreció una bendición de prosperidad, poder y protección. Jacob salió y Esaú entró en la comida que Isaac había pedido. Acuérdense que se la pidió a Esaú la comida. A Esaú se la pidió, no a Jacob, pero como oyó Rebeca, dice que Rebeca oyó. Y como era su favorito, fue y La mamá. es que te digo que estaba bien difícil el asunto. A la mamá tenía que ver ahí. Jacob salió y Esaú entró con la comida que Isaac había pedido. En una escena conmovedora, Isaac e Esaú se dieron cuenta de la traición de Rebeca y Jacob. Isaac estaba desgarrado por el dolor y la desesperación. Esaú estaba furioso, abatido y dispuesto a morir para matar a su hermano. Rebeca se enteró de la ira de Esaú, así que le dijo a Jacob que corriera a la tierra de su hermano Labán en Harán para protegerse hasta que Esaú se le calmara mediante los actos de obtener injusticia. La primogenitura y la bendición de Jacob prácticamente despojó a Esaú de su personalidad e identidad. Aquí vemos que le dice a Rebeca, vete porque este te quiere matar por causa de ella, porque ella fue la culpable, pero no tanto porque Esaú ya le había dado, cuando le dio las lentejas, la palabra de que él era el mayor, pero no la bendición. ¿Por qué le dio la palabra? Pero la palabra de él no tenía valor. Lo que tenía valor era lo que el viejito iba a hacer, transferirle a él el poder de la herencia. Prácticamente era algo que lo más podía hacer él, pero lo engañaron, ¿verdad? Entonces vimos aquí bien claramente que hay un engaño, hay algo muy mal aquí, ¿verdad? Dice que en Génesis 33 registra el relato de reencuentro entre Saúl y Jacob, de que le pidió que se fuera a la tierra de Labán, ¿verdad? Allá en Aram. Allá duró mucho tiempo hasta que se volvió para atrás. Dice, el encuentro entre Saúl y Jacob, lo que ofrece otra perspectiva de sus personalidades y de la dinámica de su relación. Esaú recibió a Jacob con alegría, echó a su encuentro, se abrazaron a sus cuellos, lo besó y lloró. Génesis 33:4. Aquí vemos que sí se amaban, se querían, pero cada quien de lejecitos. Dice, ese fue el acto principal, pero sus respuestas fueron cautelosas. Dice, evidentemente Jacob tenía miedo de su hermano y se sentía culpable por la forma en que lo había tratado en el pasado. Tal vez lo que parece culpa fue un proyecto. Dice, una proyección. Jacob pensó cómo trataría a Esaú si los papeles se invirtieran. Jacob, fiel a su personalidad, fue, dice, evasivo y cauteloso. El tiempo parece haber obrado en Esaú un milagro de sanación que Jacob no había experimentado. Esaú buscó la reconciliación y estaba dispuesto a perdonar para reunir a la familia. Jacob no aceptó del todo desde la propuesta de Esaú. Esos progénitos de dos naciones, Jacob de Israel, Esaú de los edomitas, no lograron hacer la paz y sus naciones fueron enemigas a lo largo de la historia. Creo que hasta hoy en día, ¿verdad? Siguen siendo enemigos, porque ya no son los hermanos, sino los descendientes de los hermanos, que lo vimos en el estudio, por ejemplo, de Esther, ¿verdad? Que odiaba a los judíos. ¿Recuerdan ¿cómo se llama? Mardoqueo y su enemigo, ¿cómo se llamaba el otro? Amán. Se odiaban de muerte. Era este mismo problema, eran parientes lejanos por este pleito, pero todavía se odiaban hasta la muerte, hasta hoy, yo creo, vamos viendo eso, ¿no? Entonces, aquí se ve las repercusiones de tener hijos favoritos. Imagínate, toda una nación enemiga por el favoritismo de una mujer y su hijo y el papá y su hijo. O sea, qué cosas, ¿no? ¿Hasta dónde nos puede llevar el no tener ¿cómo dice? El common sense, cuando puedes hacer eso, ¿verdad? Entonces, este estudio nos educa y educa a las personas que escuchen el video a no tener hijos favoritos. Aunque tengas el preferido, no importa, no lo puedes considerar favorito porque puedes causar una desestabilidad emocional de por vida. Imagínate. ¿Quieres leer, Oscar, otra vez? El tiempo. Aquí. El tiempo.
Empieza ahí. El tiempo parece haber obrado en Saúl un milagro de sanación que Jacob no había experimentado. Esaú buscó la reconciliación y estaba dispuesto a perdonar para reunir a la familia. Jacob no aceptó del todo la propuesta de Esaú. Estos progenitores de dos naciones, Jacobo de Israel y Saúl de los edomitas, no lograron hacer la paz y sus naciones fueron enemigas a lo largo de la historia. Como dijo el erudito de Antiguo Testamento, Terence Franklin, Jacobo y Esaú ambos resultan en nuevas realidades corporativas. Jacob se convierte en Israel y las familias de Jacob y Esaú continúan con sus vidas en tierras separadas. La vida de uno, la vida con Dios y la vida con otros seres humanos son dos caras de la misma moneda. Se afectan mutuamente de manera profunda y profunda. Lo que sucede en una relación tiene efectos para bien o para mal en la otra. La vida con Dios no puede vivirse de algún modo aislamente de los hermanos y hermanas sin dañar ambas relaciones. Es fascinante leer esta historia sabiendo que Jacob sería rebautizado como Israel y que Dios lo eligió para engendrar a los 12 hijos que formarían las 12 tribus de Israel. Si Dios pudo usar a Jacob, puede usar prácticamente cualquiera. Sabemos lo que se avecinaba entre los 12 hijos y su trato con José y su historia en Egipto. Parece que la competencia, la intriga entre hermanos se transmite en la familia generación tras generación. ¿Qué podemos aprender de la historia de Esaú y Jacob? En primer lugar, las familias son complejas. La forma en que los miembros de la familia se tratan entre sí contribuye a la personalidad, a la identidad de cada miembro. En segundo lugar, lo que se forjan en los primeros años de vida y ayuda a definirnos. A Saúl era transparente, reactivo. Jacob era calculador y egocéntrico. En tercer lugar, el mismo Isaac escapó por poco de la muerte a manos de su padre. Abraham sacrificó la bendición de Saúl gracias a las montañas de Jacob. En cuanto lugar, las familias pueden distanciarse por todo tipo de razones, pero la sanción y la reconciliación dependen de ambas partes. Una persona sola no puede sanar la relación. En quinto lugar, nuestra intimidad familiar y nuestra historia pasan de generación en generación, incluso cuando no somos conscientes de nuestro pasado. Somos un producto acumulativo de la naturaleza, la crianza y una serie de variables que escapan a nuestro control. Muchas gracias, Oscar. Aquí vemos prácticamente, ¿verdad?, los sucesos, ¿verdad?, y qué es lo que sigue pasando y de dónde y por qué tanta división. Dice, mejores juntos. En este caso, dice, una de las razones por las que la historia de Jacob y Esaú es tan impactante es que contrasta con la imagen de la familia hebrea. La unidad y la solidaridad no eran valores abstractos, sino esenciales para la supervivencia. La familia debía estar unida y cohesionadas. El patriarca de la familia debía mantenerse fuerte, tomar buenas decisiones y ser un modelo de liderazgo estable y confiable. Los hijos mayores eran como vicepresidentes a un paso del papel patriarcal. Los hijos eran el orgullo de la familia, una esposa fiel y un reflejo de sus esposos, y las hijas eran una propiedad valiosa para impulsar buenos matrimonios y asociaciones familiares. Ser fructífero y multiplicarse era el privilegio y la responsabilidad de todo buen hebreo, incluso en familias donde las personalidades eran diferentes. La identidad familiar era de suma importancia. Todavía hasta la fecha, Juan. Yo me imagino que seguimos siendo bien obedientes los hispanos.
hijos hasta que ya no dé la mata. Un montón. Ya las generaciones, el ser humano ha controlado la humanidad. Ha inventado la pildorita del control prenatal. Y pues eso también ayuda, pero a la vez estás en contra de Dios, porque Dios quiere más hijos. Vamos a decir que mi mamá tuvo 11 hijos. ¿Y qué tal si Dios le hubiera dado 18? Y de esos 11 o de esos 18 hubieran salido algunos reyes que Dios iba a traer a este mundo, y la humanidad dijo, no, aquí el que manda soy yo. Entonces hay repercusiones, ¿me entiendes? Y aquí voy a cortar el video porque para que la vamos a seguir con el estudio, pero aquí corto el video porque para que no se esté tan largo. Y a todo el que lo vea, yo le sugiero que ayune, que lea, ¿verdad?, la escritura, que le pida a Dios sabiduría, porque hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender, pero yo dejo los videos más o menos en 30 minutos para que puedan ser subidos. Chao, nos vemos en la siguiente clase.